Vamos a empezar leyendo el texto de la Biblia sobre el que quiero hablar en esta tarde. Le voy a pedir a Alda que pueda leerlo por mí. Está en Lucas capítulo 7, del versículo 37 hasta el final. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que a quien se le perdona poco. Poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quien tenga su Biblia puede tenerla abierta durante este tiempo porque nos vamos a ir acercando a los versículos que se han leído. No sé si os habéis dado cuenta que últimamente las películas, sobre todo aquellas que son como de cierto misterio o policíacas, los thrillers, hilan distintas historias, normalmente 2 o 3 historias, poniendo trocitos de una, de otra, y uno al final, o mejor dicho, al principio no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando, no sabe cómo se enlazan esos trozos entre sí. Son historias que pareciera que no tienen nada que ver. Y la historia se va entrelazando hasta que al final, en el desenlace, encontramos la respuesta, qué había de relación entre las distintas historias. Y este texto que vemos aquí tiene algo parecido a esto, porque tenemos 2 historias de 2 personajes que en principio no tienen nada que ver entre sí, pero que, como veremos, sí que están relacionados. En primer lugar, vamos a ver, o vamos a acercarnos a este texto desde ese punto de vista, desde 2 historias. En primer lugar, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos 2 personajes principales. ¿Qué personajes son esos? ¿Qué me decís? ¿Qué personajes vemos ahí? Tenemos a la mujer, tenemos a Jesús y tenemos a Simón. Jesús veremos que es el centro, pero tenemos a esos 2 personajes que están alrededor de Jesús, que en principio son Simón y la mujer. También hay otras personas. Si habéis visto, había otras personas que estaban sentados a la mesa, con quien luego Simón está diciendo algunas cosas que vemos en el versículo 49, por ejemplo. Había otras personas alrededor. Tenemos también 2 posiciones sociales distintas, 2 personajes con 2 posiciones sociales que no tienen nada que ver. Simón, ¿qué era? Un fariseo. Era un pecador. Bueno, todos somos pecadores, no hacemos mucho diciendo que era un pecador. Es un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Bueno, un fariseo era un estudioso de la Biblia, alguien que buscaba, como el resto de sus hermanos de secta, la secta de los fariseos, pues buscaban cumplir escrupulosamente con todos los ritos de la ley.
hasta el punto que añadían más ley de la que Dios mismo había dado para su pueblo. Era un personaje probablemente público, era un personaje respetado en la sociedad judía de su tiempo, pese a que Jesús luego, durante su ministerio, pues les dio mal testimonio, porque, como decía, pisaban a veces el propio espíritu de la ley de Dios e imponía una carga más pesada, muy pesada, sobre los hombros del pueblo. No es el único fariseo que vemos en la Biblia que se acercó a Jesús con interés. También, si recordáis, tenemos a Nicodemo, que también fue un fariseo, que tenía interés por la obra de Jesús y por su ministerio. Por tanto, tenemos ahí a Simón y tenemos ahora a la mujer. La mujer, la pobre, aquí no sale muy bien parada, parece ser, porque lo único que sabemos de ella, el único título que se le da a la pobre es que era una pecadora. Simón era un fariseo y la mujer era una pecadora. No sabemos mucho más al respecto, sabemos que su fama le precedía, ¿no? Iba por delante. ¿Qué probablemente era ese pecado por el que la nombraban como pecadora? Pues probablemente era una prostituta, es posible. Dos personajes, dos posiciones sociales, dos motivaciones distintas para querer estar con Jesús. ¿Qué motivaba, en primer lugar, vamos a hablar de Simón, a invitar a Jesús a su casa? Porque si os habéis dado cuenta, en el versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. El fariseo se acercó a Jesús para que comiese con él. ¿Qué motivó a Simón a invitar a Jesús a su casa? Bueno, pues ahí tenemos ese versículo, ¿no? El 36. Le rogó que estuviese con él, pues algún interés tendría en Jesús. Jesús, por aquella época, era lo que hoy podríamos llamar, en términos de las redes sociales, era un trending topic. Trending topic, ¿no? ¿Qué es un trending topic? Pues alguien del que se habla, es alguien que sale en las conversaciones. ¿Has oído hablar de este Jesús? Mira Jesús, lo que está diciendo. Dicen que en aquel pueblo ha hecho un milagro. Era algo que estaba en la boca de todos los de la zona. Si Jesús hubiera tenido Facebook, si Simón hubiera tenido, o si ambos hubieran tenido Facebook, pues probablemente Simón se habría metido y le habría solicitado amistad, ¿no? Para ver sus fotos, cotillear, ver de qué hablaba, por dónde andaba. Le habría seguido por sus redes sociales. Y es que al igual que hoy, Simón quería también acercarse a ese personaje público y además compartir con sus redes sociales, con sus amigos, con aquellos que le rodeaban, esa relación que quería mantener con Jesús. Voy a invitar a Jesús a mi casa, pero no lo hago a puerta cerrada. Si os dais cuenta, ¿qué leemos en el versículo 49? Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, había más gente. Por tanto, Simón había invitado a Jesús, pero también había invitado a otra gente que se sentaría con ellos a la mesa. Y tenemos también a la mujer. O sea, que la mujer entró por allí, no sabemos muy bien cómo, pero allí estaba. Probablemente las puertas de la casa estaban abiertas para que todo el mundo pues, pudiese ver a este Simón fariseo hablando con ese hombre que estaba causando una revolución a su alrededor. Estaba bien pensado, podría pensar Simón, dos personas influyentes que quedan a comer juntas y lo comparten con los demás. Esto es lo que podemos saber de la motivación de Simón para invitar a Jesús a su casa. Pero por otro lado tenemos a la mujer, porque a la mujer no la invitaron a comer. Está claro que no la invitaron. Sin embargo, ¿qué motivó a esta mujer a ir a casa de Simón? O mejor dicho, ¿qué pintaba esta mujer pecadora dentro de la casa de un hombre tan elevado o tan culto o tan conocedor de las Escrituras como era Simón? Bueno, como he dicho, no parece que fuera invitada. ¿Por qué lo digo? Bueno, en primer lugar, los fariseos nunca se juntaban con mujeres en cuestiones religiosas. Las mujeres eran, permitirme la expresión, eran como seres inferiores con los que no
no juntarse, y mucho menos con alguien que era una prostituta, como probablemente era esta mujer. Y de hecho, los fariseos estaban acusando a Jesús de ser amigo de pecadores, de juntarse con publicanos, de juntarse con prostitutas, de juntarse con comedores, bebedores, etc. De esto acusaba la secta de los fariseos a Jesús. Así que, sin duda, podemos decir que esta mujer, cuya fama le precedía, no había sido invitada. Pero su fama, a su vez, la cargaba de vergüenza. Es algo que es lógico, podemos pensar. Esta mujer cargaba con ese estigma social de pecadora que iba por delante de ella. Y, sin embargo, algo mucho más poderoso que su propia vergüenza, algo que era capaz de hacer que ella venciera esa vergüenza, la impulsó a acercarse a donde Jesús iba a comer ese día con Simón. Así que tenemos dos personajes distintos, dos posiciones sociales distintas, dos motivaciones distintas para querer estar con Jesús y dos actitudes, ahora están esas dos personas allí, junto a otras más, dos actitudes distintas frente a Jesús. En primer lugar, podemos analizar la actitud que tenía Simón frente a Jesús. Lo podemos leer entre los versículos 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque estas costumbres nos resultan un poco raras. No se me ocurre invitar a alguien a mi casa y quítate los zapatos, que te voy a lavar los pies, ¿no? Son costumbres de esa época y de esa zona del mundo. Lo que está claro que manifiesta esto es que Simón no fue ni cercano ni afectuoso con Jesús. No le dio ese agua que refrescaba los pies del camino, tierras secas, calurosas, pues cuando alguien llegaba a casa de su anfitrión, pues lavarse los pies, refrescar, quitarse el polvo, el barro, etc. Era lo suyo, era lo que pedía el cuerpo, ¿no? Tampoco le dio un beso, un saludo afectuoso, no le preparó para la cena, perfume nos echamos nosotros cuando vamos a una casa. Y eso que seguro que la comida era buena. O sea, no podemos decir que Simón pusiese 4 cosillas para comer, seguramente hizo una comida importante, con su mejor vajilla, con su mejor mantel, pero sin embargo el trato con Jesús, dicho por Jesús mismo, no era cercano. De todas formas, podemos juzgar apresuradamente a Simón, porque imaginaos vosotros delante de alguien a quien admiráis, alguien importante, no sé, el nuevo presidente del gobierno, por ejemplo, visita vuestra casa. ¿Qué actitud tendríais hacia él? ¿Lo agasajaríais con besos, con saludos o estaríais cortados? Por lo menos yo me veo a mí mismo y yo me quedaría un poco cortado, retraído, con poca cercanía, porque al fin y al cabo no lo conozco. Pero no era esto lo único que reflejaba estas cosas que hemos visto antes, porque si leéis en el versículo 39... ¿Qué dijo el fariseo Simón de Jesús? ¿Quién lo puede leer? El versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, ¿qué estaba haciendo Simón? Estaba siendo suspicaz, ¿no? No se fiaba de que lo que estaba diciendo Jesús fuera verdad. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Bueno, pues Jesús decían que era un profeta. Él mismo decía que era un profeta. Pues no debe ser tan profeta cuando fíjate con quién se junta. Entonces tenía una actitud suspicaz frente a Jesús que también se podía traslucir o se podía transmitir en su trato. Un trato, podemos decir, correcto, pero con un pensamiento detrás de susceptibilidad. Bueno, y vamos a pensar en cuál era la actitud de la mujer. Bueno, lo primero es que la mujer se sitúa a los pies de Jesús, que es el título que tenemos de esta charla hoy. Se sitúa a los pies de Jesús.
¿Eso qué nos dice eso? Sentarse a los pies durante montones de siglos ha sido una actitud de reconocimiento de autoridad. Los discípulos se sentaban a los pies del maestro para escuchar. Hoy día los maestros, bueno, estoy pensando hoy, estos 2 días que llevo de clase, ya han quitado las tarimas, ya no hay tarimas. Pero hasta hace bien poco los profesores se subían en una tarima. ¿Por qué? Porque esa posición habla de reconocimiento de autoridad y también de sumisión del que está debajo. Lo hacían entonces los alumnos, lo hacían los siervos en su época, o esclavos con sus señores, lo hacían los súbditos con los reyes. Todavía hoy vemos ciertos gestos de sumisión, como la genuflexión, que se ponen más bajito que el rey o la reina. Y lo vemos también en la Biblia, en todos aquellos que en algún momento sienten la presencia de Dios. Cuando vemos en la Biblia profetas que sienten la presencia de Dios, los que les vemos es arrodillarse, tumbarse, caer, porque están ante el Rey. Y la propia naturaleza del ser humano, cuando se acerca a su Creador, es caer de rodillas, porque Él es Dios y nosotros somos las criaturas. Bueno, pues lo que hace esta mujer es situarse a los pies, y eso implica todas estas cosas que hemos dicho. Implica reconocer la autoridad del que estaba sentado y reconocer también la sumisión propia de la mujer al que estaba sentado, que era Jesús. Y una vez que está sentada a los pies de Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues lo hemos leído, regó sus pies con lágrimas. Es decir, estaba llorando a la mesa. Estaba llorando a la mesa. No cesaba de besar sus pies. Ungió con perfume sus pies. Un perfume que no sabemos cuánto valdría. En otra ocasión Jesús también recibió este tipo de trato, de agasajo con un perfume carísimo. No sabemos si este sería carísimo, pero el perfume en general era caro y era difícil de acceder para gente sin dinero. Así que seguramente fue un gran esfuerzo el que tuvo que hacer para comprar esta mujer ese perfume que derramó a los pies de Jesús. Se está desviviendo por Jesús en su actitud. No se quedó entre el resto del público. Allí había más gente, habría más gente. Seguramente ella no era la única que se había colado. Estarían los que estaban a la mesa y seguramente había como público alrededor. Pero ella estaba a los pies de Jesús. Cuando llegó, por tanto, su actitud es de humillación. Su actitud hace que ella sea pequeña, se hace a sí misma pequeña y hace grande a Jesús. Y me da la sensación, y creo que si lo miráis os dará también la sensación a vosotros, que parece ser que pasó inadvertida durante algún tiempo. Estuvo ahí a los pies de Jesús, pero parece ser que fueron los llantos de esta mujer los que llamaron la atención del anfitrión. ¿Qué podía haber hecho Simón a estas alturas? Había querido rodearse de la creen, había invitado a sus amigos y de pronto, cuando ya están en plena cena, se dan cuenta que una mujer pecadora, prostituta, se le ha colado a los pies de la mesa, está debajo de su invitado y no hace más que lloriquear y abrir perfumes. Parece que el tiro le ha salido por la culata a Simón. Esa imagen de Instagram que podía tener se la ha fastidiado porque hay alguien que se ha colado. Pero nos encontramos una historia. Tenemos todas estas dos cosas distintas, dos personas de dos mundos diferentes, pero Jesús trae una historia a la mesa. Durante la comida, debemos pensar que esto que sucedía con la mujer a los pies de Jesús era probablemente algo que no era el motivo principal. Probablemente allí estaban hablando, estaban comiendo, pásame la comida, los sirvientes traen, vienen y la mujer está ahí. La historia bíblica nos resume estas dos cosas, pero tenemos que entender que todo el evento social se estaba llevando a cabo en esos momentos. Pues con todas esas circunstancias alrededor, charlas animadas seguramente, Jesús interrumpe a Simón y leemos ahí en el versículo 40. Simón, una cosa tengo que decirte. Probablemente cambiando el tercio de los acontecimientos, Jesús
interrumpe a Simón y trae una historia. Y es una historia curiosa, porque refleja todas estas situaciones previas que estamos viviendo. La Biblia nos resume muy bien, pero Jesús quiere traer una historia para focalizar lo que estaba pasando. Estaban pasando más cosas, pero Jesús quiere entresacar la paja y dejar el contenido de lo que está sucediendo. ¿Y por qué se parece? Bueno, pues la historia se parece a lo que se estaba viviendo porque había dos personajes, que eran dos deudores, dos personas que debían dinero. ¿Cómo nos conoce el Señor, por cierto? Que usa el dinero, ¿eh? Usa el dinero para que entendamos a dónde quiere ir a parar. Porque todos entendemos cuando nos toca en el bolsillo de qué va esto, ¿no? Tiene dos trasfondos. Uno debía mucho, otro debía poco. Por cierto, las deudas probablemente eran algo así como entre 800 euros el que debía poco, al cambio de hoy, y 8.000 euros el que debía mucho, más o menos. Hay dos actitudes hacia el acreedor, hacia aquel que quería su dinero. Uno va a amar mucho. ¿Por qué? Pues porque le han perdonado mucho. El de 8.000 euros, como le han perdonado tanto, pues está encantadísimo. Ama muchísimo al que le ha perdonado. El que le han perdonado 800 euros, bueno, sí, vale, gracias, me has perdonado 800 euros. No tiene tanto sentimiento, tanto amor hacia aquel que le ha perdonado, porque cree que es poco lo que le han perdonado. Bueno, pues Jesús, que es Dios, utiliza magistralmente esta historia tan sencilla, con una moraleja tan sencilla, para enseñar algo a Simón. Y si creemos en la autoridad de la Biblia y su pertinencia para nosotros hoy, que a nosotros nos habla, pues esta historia también nos habla a nosotros y debe hacerlo. Y lo va a hacer usando las actitudes de Simón y de la mujer. Había muchos personajes, pero Jesús quiere ahora centrarse en Simón y en la mujer. Y quiere sacarlos de todo lo que estaba sucediendo para que todos los que estaban allí entendieran de qué quería enseñar Jesús. En realidad es la misma historia. Es la misma historia la que ha contado Jesús, es la misma historia que hay en el evento. Para entender en profundidad de qué va la parábola que acaba de contar Jesús, tenemos que hacernos una pregunta, porque está claro que la historia está hablando de dinero, pero ¿a dónde quiere enfocar Jesús la comparación de la parábola en la historia de Simón y de la mujer? Está hablando de perdón, ¿verdad? La historia, la parábola que ha contado Jesús habla de perdón de una deuda económica, pero Jesús quiere trasladarlo a otro campo, no al tema del dinero, no al tema del mundo, quiere trasladarlo al tema espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de qué tipo de perdón quiere hablar Jesús. Y no tenemos que investigar mucho porque nos lo dice la Biblia, versículos 47 y 48. Si alguien lo puede leer, versículos 47 y 48. Con lo cual, si tengo muchos pecados, les perdonaré, porque amo mucho más que aquel a quien se le perdona poco más o poco ama. Y el siguiente también. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Vale. ¿De qué tipo de perdón está hablando Jesús entonces? Está claro. ¿Del pecado? Está hablando del perdón del pecado. Porque en realidad el pecado es nuestro gran problema con Dios. El pecado es nuestro gran problema con Dios. El dinero era una deuda que tenían los deudores con su acreedor. El pecado es la gran deuda que todas las personas tenemos con Dios. ¿Y por qué tenemos una deuda con Dios? Bueno, pues porque con nuestros pecados, con nuestras ofensas a su ley, con el incumplir la ley de Dios, hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios. Y su ira, el castigo, lo que merecemos por incumplir una ley, las leyes que Dios ha puesto, pues hacen que el Señor esté enfadado con nosotros. Nosotros le debemos una actitud de santidad, porque Él es santo,
porque Él es santo y nosotros debemos ser santos, pero no lo somos. Así que nos revolvemos contra todo lo que sea de Dios, porque somos pecadores, e incrementamos el saldo de nuestra deuda día a día. Y con esta deuda, pues no vamos a poder tener una relación con nuestro Creador, con el Señor. No vamos a poder disfrutar de su aceptación, no vamos a poder disfrutar de sus bendiciones, porque tenemos a alguien al que le debemos una gran suma de pecados. ¿Y sabéis qué? Igual que podía haber hecho el acreedor, Dios va a demandar de nosotros el pago de toda la deuda. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, está diciendo Jesús. Hay unos pecados que hay que o saldar o puede ser que venga el perdón. Pero Él es el Creador y por mucho que queramos intentarlo, tan grande es nuestra deuda, que una eternidad entera trabajando por nuestra deuda sería insuficiente. No podemos, ni en una eternidad entera, saldar la deuda que tenemos con nuestro Dios. Porque Dios es justo. No hay deuda que no vaya a ser pagada, de una manera o de otra. ¿Sabéis qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Un versículo muy conocido, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no hay más. Continúa el versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos entendiendo algo mejor que esta historia que Jesús quiere resaltar en mitad de toda de ese evento social, tiene que ver con el perdón de Dios. O sea que hay perdón. O sea que yo tengo una deuda por la que me corresponde la muerte, es la única forma en la que yo podría pagar esa deuda con mi muerte, pero existe un perdón. Pero hay dos únicas actitudes que podemos tener hacia ese perdón. Y llegamos al desenlace de la película, que decía al principio. Este es el nexo de ambas historias. Dos personas que nada tienen que ver traen dos actitudes distintas frente a Jesús. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa. Eso es el meollo de esta historia. Jesús y dos personas, dos tipos de personas. La mujer ya sabía que era pecadora. Su fama le precedía, pero ella ya lo sabía, ya sabía que era pecadora. De hecho, sabía que tenía una gran deuda que no podía saldar. Y así nunca iba a poder estar delante de Dios. Ella estaba buscando a Dios. Con todo su pecado, con toda su carga, con todo su pasado difícil. Ella probablemente se identificaría con ese deudor de la historia que debía más, esos 8.000 euros. Ella probablemente se hubiera identificado con él, sin lugar a dudas. Sin embargo, el fariseo, ¿qué vemos del fariseo? El fariseo no sentía el peso de su pecado. ¿Podemos decir que es que el fariseo no era pecador? No, no podemos decirlo, puesto que la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, ni el que más se empeñe, ni el que más trabaje, ni el que más haga, ni el que más velas ponga, va a encontrar que no tiene pecado, porque no es así, todos somos pecadores. El fariseo era pecador, sin embargo no sentía ese peso, estaba delante de Jesús y él pensaba que no necesitaba a Jesús para nada. De hecho, dudaba de su ministerio, dudaba de que él fuera ni siquiera un profeta. El fariseo hacía todo lo que demandaba la ley, incluso más. Se buscaban más cosas. Pero ¿sabéis qué? Fijaos, lo leo yo en Marcos, en el capítulo 2, versículo 15 en adelante. Fijaos lo que vemos a Jesús en otra situación como esta, otro evento social parecido. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores. Los que le sacaban el dinero al pueblo de Israel para dárselo a los romanos y otros pecadores de otro tipo, vete tú a saber, quizá borrachos, adúlteros, lo que fuera, pecadores de cualquier tipo.
Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, los fariseos, mirando de lejos aquel evento, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y quién era este Simón? ¿Qué actitud tenía Simón? Tenía la actitud de: yo no necesito nada, porque yo lo hago todo. Jesús no tiene nada que ofrecerme. Jesús ni siquiera probablemente sea un profeta, porque yo soy fariseo, yo cumplo la ley, yo interpreto la ley y se la impongo también a otros. O unos versículos antes, en el versículo 34, ¿qué leemos ahí? Si estáis ahí con la Biblia podéis leerlo. Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero es que eso es a lo que ha venido Jesús, a hablar con los que saben que son pecadores, a sanar a aquellos que saben que están enfermos. Así que tenemos esas dos actitudes frente a ese perdón. Ya sabemos de qué es el perdón del que estamos hablando, el perdón de los pecados. ¿Qué hizo esta mujer para recibir el perdón? Pues la historia habla de perdón. ¿Pero qué hizo la mujer para recibir el perdón? Porque si leemos rápidamente la historia y nos quedamos como si esto fuera casi una caricatura de una comida, que probablemente duró horas, pues podíamos, luego si nos vamos a casa e intentamos recordar la lectura, diremos: claro, la mujer fue perdonada porque se sentó a los pies de Jesús, porque lloraba, porque abrió un perfume, porque estuvo agasajando al Señor. A lo mejor su amor, el amor que tenía por Jesús, le ha salvado. Y también podríamos pensar que el fariseo no fue perdonado, pues ¿por qué no hizo todo esto? Porque Jesús le dijo: fíjate que esta mujer hace esto y tú no lo haces. Pues nos vamos a casa y decimos: claro, como hizo todas estas cosas, ella fue perdonada, y como él no las hizo, pues no fue perdonado. Y entonces empezamos a pensar que tenemos que hacer cosas, tenemos que arrodillarnos frente a ciertas cosas o hacer repeticiones de oraciones para cumplir con una serie de rituales para que el Señor al final te diga: me ha gustado lo que has hecho, esto me ha gustado, así que te perdono. A ti no me ha gustado, no te perdono. ¿Es así el Señor? También podía dar una imagen revolucionaria de que Jesús, como un revolucionario, como si fuera el Che Guevara, dijera: a los ricos ni agua, a los ricos, a los listos no los salvo, a los pobres, la salvación para los pobres, que es una idea también generalizada. Pero si vamos al versículo 49, Jesús mismo nos explica, nos deja claro el mecanismo, si quieres llamarlo así, del perdón. ¿Qué dice el versículo 49 y 50? ¿Quién lo puede leer? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer fuese salvada? Es decir, que fuese perdonada de sus pecados. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Podía haber dicho Jesús cosas como lo que hemos dicho antes? Porque me has lavado los pies con tus lágrimas, porque me has ungido con perfume, te has salvado. No, pero Jesús dice: tu fe te ha salvado. Ni los llantos, ni las ofrendas, ni las lágrimas fueron necesarias para que esta mujer recibiese el perdón. ¿Y en qué tuvo fe? Porque tuvo fe ¿en qué? ¿En qué? Yo tengo fe en que la Tierra gira alrededor del Sol. Pues no lo he visto, pero tengo fe en ello. Ese es el tipo de fe. Bueno, pues en principio está claro que la fe que tenía esta mujer era fe en lo que Jesús mismo afirmaba ser, en la autoridad que Jesús tenía, puesto que estaba a sus pies, estaba reconociendo que Jesús era Dios mismo, que se había hecho un hombre, cosa que
No sé si os habéis parado a pensar, que Dios mismo se haga una criatura que cumplió la ley, toda la ley, sin pecar ni una sola vez, y que, como se había profetizado, se ofreció como un cordero inocente, puso su vida santa, su vida sin pecados, por la de aquellos que, arrepentidos de sus pecados y puesta la fe en Jesús, iban a confiar en que aquello que haría en la cruz, que su muerte, satisfacía la justicia de Dios. Dios demanda justicia, lo hemos dicho, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Morir. ¿Qué hizo esa muerte? Pagar la culpa de aquellos que hemos creído en Él. Jesús pone su justicia sobre nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos con Jesús? Ponemos nuestros pecados. Que Jesús cargue el pecado y sobre nosotros que se nos ponga su justicia. ¡Qué maravilla! Esto es el Evangelio. Vemos en el versículo 49 una pregunta muy interesante que hicieron el resto de los invitados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Una buena pregunta. ¿Por qué acercarnos a Jesús? ¿Por qué ponernos a los pies de Jesús? Y ellos mismos se responden, lo vemos en otros versículos, en otros lugares. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús calla. Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él puede perdonar los pecados. Es con Él con quien tenemos la deuda. Pero Él mismo paga la deuda para aquellos que confíen en su sacrificio. El peso de pecado, todo ese peso que traía esta pobre mujer de pecado, cayó por lo completo de sus espaldas. De ese perdón que recibió, brotaban toda esa gratitud, todo ese amor, todas esas lágrimas de agradecimiento, toda esa ofrenda que ella hacía a los pies de Jesús. No fue aquello lo que la salvó, fue aquello lo que motivó la salvación, fue la que motivó todos aquellos gestos de gratitud y de amor hacia el Señor. Sin embargo, vemos lo contrario en Simón. La frialdad, la distancia, la duda mostraban precisamente que Simón no tenía ninguna necesidad, o él pensaba que no tenía ninguna necesidad de recibir el perdón de Jesús. Porque una cosa es estar cortado, estar vergonzoso frente a alguien importante, como hemos dicho al principio que podría haber sido con Simón frente a Jesús. Y otra cosa es saber que estás en peligro de muerte y tener delante al que te puede librar. En ese caso se acaban los cortes y se acaba la distancia, porque quieres agarrarlo, porque quieres cogerlo, porque si no se va. Y hoy es el momento para que te plantees estas cosas y te agarres a Jesús y le cojas para tu salvación. Si no hay pecado, por tanto, no necesito perdón. Si no me siento enfermo, no necesito cura. Esa es la actitud de Simón. Pero no quiero que nos quedemos en la historia de Simón y de esta mujer. La pregunta esa es muy importante hoy. ¿Y tú? Podemos decir, qué historia tan interesante, qué bien que esta mujer fuese perdonada de sus pecados. Qué película tan bonita, con como he dicho, dos historias que luego se entrelazan, qué moraleja tan bonita. Pero es que si esta historia la tenemos aquí, no es para que alabemos la capacidad dialéctica de Jesús, o para tachar de falta de amor al fariseo, o para creer que debemos acercarnos a Dios con ofrendas. Esta historia está aquí para que te plantees tu propia situación delante de Jesús. La trama de la historia que decimos nos lleva, como decía, al desenlace. Y en ese desenlace estás tú y está Jesús. En el desenlace estás tú y está Jesús. Tú tienes una historia, por si no lo sabes, con Dios. Y Dios la tiene contigo. Sois, de hecho, como dos personajes, lo que pasa es que sois de verdad, que estáis sentados frente a frente. Si no lo crees ahora, algún día lo verás. Algún día lo estarás. Y Jesús te ha puesto dos ejemplos. La parábola que él ha contado y las dos vidas, la de Simón y la de mujer. Tienes dos ejemplos en una sencilla historia para que puedas darte cuenta de que está hablando de ti y de mí. Y entonces la pregunta es esta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu posición ante Jesús? ¿Cuál es? Porque hemos visto que solo hay dos posiciones. O aceptamos a Jesús por fe
Jesús dijo, tu fe te ha salvado, o no le aceptamos. Y entonces tú seguirás creyendo que eres justo, cuando la Biblia dice que no lo eres. Tenemos a esas personas que se acercan a Jesús con interés, quizás sincero. En un momento determinado nos interesa conocer lo que se ha escrito de él, leemos los evangelios, vemos la película de Jesús, lo vemos como un revolucionario por la libertad, utilizamos sus frases. ¿Cuántas veces habré usado o habré oído la frase, la verdad os hará libres? O cosas así, ¿no? Muchas palabras de la Biblia, etc. Quizá tengamos un cierto trato correcto con la Iglesia, con el Señor. La Iglesia es lo de menos, en realidad, las relaciones con el Señor. Un trato correcto, académico, sabemos muchas cosas, frío. O tenemos aquellos que se sientan bajo sus pies y que aceptan su autoridad divina y su posición y que riegan con lágrimas y con oración los pies de Jesús y le aman porque Jesús les ha quitado ese lastre eterno que sería imposible pagar de otra manera. Jesús dijo que su actitud era esa, la actitud de la mujer, porque amó mucho. La actitud que ella tenía, ese besarle, ese amarle de esa manera, era porque se le había perdonado mucho. Ten misericordia de ti mismo hoy. Ten misericordia de ti mismo. Cristo está llamando ahora mismo. No soy yo el que os llama. Es Cristo el que os llama, es Jesús. La paga del pecado es la muerte física, pero sabéis que la muerte física no es la única muerte. Hay una muerte que es la que la Biblia llama la muerte segunda, y hay que decirlo, porque también lo dice la Biblia, dice Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No soy cobarde, no soy abominable, no soy homicida, no soy fornicario, pero eres incrédulo si no crees en Jesús. Fijaos qué castigo espera, porque Dios es santo y tú no lo eres. No puedes estar con Dios en estas circunstancias. Pero vive con Dios, puedes vivir con Dios, puedes ponerte a bien con Él, puedes quitar esa deuda. Podemos alegrarnos en que el Señor ha provisto de un perdón y podemos tener una relación con Él. Y esa es la maravilla del Evangelio, que mereciendo lo que merecemos, el Señor ha hecho todo lo posible para que podamos estar cerca de Él. Y no demanda nada de trabajo por nuestra parte, demanda confiar en su trabajo, en su ministerio, en lo que Él hizo en la cruz. Quiero volver a leer Romanos 6, empezando un poquito antes, en el 22, y leyendo de nuevo el 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que tenemos cuando hemos sido liberados de nuestro pecado. Y sigue, porque la paga del pecado es muerte, una advertencia muy seria. Mas el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos entonces encontrar a los pies de Jesús? Quiero volver al título para terminar de esta charla. Pues podemos encontrar a Dios mismo, podemos encontrar salvación, podemos encontrar relación con Él, podemos encontrar la realización que como seres humanos buscamos. Nos perdemos en profesiones, en trabajos, en familias, en hobbies. La realización del ser humano, verdadera realización del ser humano es tener una relación con el Señor. Encontramos amor y protección. Encontramos a otros siervos de Jesús. A los pies de Jesús encontramos a otros siervos de Jesús. Personas que han aceptado a Jesús como Señor y como Salvador de sus pecados. Lo que no vamos a encontrar a los pies de Jesús es a personas que no le hayan aceptado como Señor y Salvador. Algún día tendrán que aceptarlo, porque Él es Dios y Él es Señor, lo quieran o no lo quieran, es una verdad objetiva. Dice Filipenses,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? También le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puedes hacerlo hoy o lo harás algún día delante de Él, cuando ya no haya momento para hacerlo. Ten misericordia de ti mismo y acércate al Señor en oración. No es nada complicado, solo es acércate al Señor. Él te escucha, pídele perdón por tus pecados y Él te salvará. Amén.